La historia de los pueblos indígenas en Mojo tiene muchas historias profundas, porque si miramos un poco, después de muchos años, los mojeños siempre hemos buscado dónde vivir en paz, donde nadie nos maltrate. En ese sentido es que el movimiento indígena mojeño, después de un congreso que se realizó en Santana del Yacuma, del departamento del Beni, pues lamentablemente vimos que ese congreso ya no era un congreso de los pueblos indígenas, sino congreso de un partido político tradicional en el Beni. Y también vimos de que se filtraban mucho las empresas compracueros de lagarto, ¿no? Por lo tanto, nosotros vimos mucho manipuleo de los partidos políticos y el manipuleo de la compra de dirigentes y delegados por parte de la empresa que compraba los cueros de lagarto en ese entonces. Lo cierto es que los mojeños vimos mucha irregularidad en el Congreso y decidimos pues, abandonar el Congreso y abandonar la sala, saliéndonos casi la mayoría de los mojeños, pero lamentablemente se quedaron algunas subcentrales, tal el caso de San Lorenzo y San Francisco. Pero fuimos mayoría los que salimos, ¿no? Como 5 subcentrales más el gran cabildo indigenal. Nos regresamos a San Ignacio de Mojo y bueno, empezamos a hacer un análisis muy profundo para ver, después la decisión que tomamos de abandonar el Congreso, vimos conveniente pues, discutir entre todos que podíamos nosotros hacer una nueva organización indígena que nos permita tener lineamientos propios, ¿no? Y así fue que se decidió y se constituyó una nueva organización, la cual la hemos constituido legalmente pues el año 2001, en octubre, a mediados, estamos hablando del 15 al 20, legalmente constituido. Y bueno, en la constitución, la CPMB, Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, pues se define con 5 lineamientos, y uno de los lineamientos es participación política de los pueblos indígenas con candidatos propios. Por lo tanto, creemos de que eso ha sido para nosotros los mojeños la nueva constitución de esta nueva organización, donde luego en un congreso de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia, CIDOB, realizada en Trinidad, el mismo año que nos hemos constituido, nosotros participamos con los delegados, conforme decía la convocatoria, pero lamentablemente no fuimos aceptados en el seno de la CIDOB por manipuleo de un ex dirigente indígena, y en ese entonces estaba como viceministro indígena, estamos hablando de Marcial Fabricán. Fuimos rechazados, no fuimos tomados en cuenta, y bueno, a partir de la fecha nosotros nos declaramos autónomos como pueblos indígenas en Mojo. De esa manera es que fuimos avanzando con muchas dificultades hasta consolidar la CPMB, sacar su papel jurídico que se llama personalidad jurídica. La obtuvimos el mismo año, y bueno, de esa manera hemos podido captar recursos económicos de alguna fuente de cooperaciones internacionales. En menos de un año logramos tener nuestras propias sedes, ¿no? Con la sede pues está en la ciudad de Trinidad, ¿no? Pero que también como subsede en la misma capital de la provincia, San Ignacio de Mojo. En este sentido nos hemos consolidado como CPMB y hemos encarado
un proceso de saneamiento bastante conflictivo, totalmente solo con las comunidades afiliadas y el Gran Cabildo Indigenal. Por lo tanto, pasó el tiempo y se nos avecinaban las elecciones municipales, nos vimos obligados nuevamente a marchar exigiéndole al gobierno la inmediata iniciación de los saneamientos de los territorios indígenas y tierras comunales que pertenecen a la jurisdicción de Mojo. En este sentido, también exigíamos nosotros al gobierno que promulgue una ley de participación ciudadana, ¿no? Y de esa manera logramos que el gobierno boliviano, después de la huida de Gonzalo Sánchez Lozada, Carlos Mesa, pues fruto de la presión que tuvimos nosotros con los campesinos, hermanos indígenas de otro departamento, colonizadores y otras organizaciones sociales, pues logramos que el gobierno ponga en su agenda y pueda promulgar una ley ahora llamada Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas. En este sentido es que ya eso nos garantizaba pues con mucho más seguridad de participar en las elecciones municipales para que podamos nosotros participar con candidatos propios.